Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por darnos la esperanza. Y como usted dice, Señor, la esperanza no avergüenza, Señor. Gracias por eso, Dios. Gracias porque creemos que el día menos pensado vendrás por nosotros, tu iglesia, Dios, o llegado el momento tendremos que partir, Señor, y sabemos a dónde vamos, Señor. Y te damos gracias por eso, Dios. Y oramos, Padre, por todos aquellos que no tienen esta esperanza, Señor, para que de verdad la puedan tener, Señor, y puedan sentirse tranquilos, Señor, sea cual sea la situación o circunstancia. Padre, oramos por este mundo, oramos para que tú puedas seguir tocando la gran mayoría de las personas, Dios, y se dejen tocar, Señor, para que puedan comprender lo bueno que eres tú, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, Dios. Gracias por darnos este tiempo. Pedimos que nos hables, que nos toques, Señor, y que tu Espíritu Santo haga un gran trabajo en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos por Jesús, Señor. Amén. Bien, les invito a abrir su Biblia, el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21. La gran mayoría de nosotros a veces cuando quiere recordar algunas cosas, toma fotografía y uno puede traer a la memoria una cantidad de cosas con la fotografía, con los momentos en realidad que uno vivió. En esta época no había fotografía, así que Dios se permitió hacer esto y dejarnos un libro y usar hombres como Lucas para que se preocuparan de escribir tal cual son las cosas. Y Lucas eso es lo que hace, y nos escribe y le escribe a Teófilo acerca de cómo sucedieron las cosas. Aquí hay varias cosas interesantes en el día de hoy que vamos a mirar con respecto a lo que pasa en el templo, con la presentación de Jesús, y no solo con él, sino también con algunas personas, con Simeón, con Ana, que son dos personas que están ahí hace bastante tiempo, por algunas razones obvias, especialmente Simeón. Yo no sé si usted se dio cuenta cómo han sido diferentes las cosas para Cristo en realidad cuando Él nace, para nuestro Señor. Lo último que veíamos la semana anterior era que Él no halló lugar. Cuando hablamos de Él, su mamá para dar a luz, su papá. Seguramente no fueron pocos los lugares donde tocó puerta y trataron de encontrar un lugar para que ella pudiera dar a luz a este niño tan particular y tan especial. Y no hallaron ni un lugar y alguien pensó que le estaba haciendo un gran favor al ofrecerle el establo de los animales. No había otro lugar para Cristo en realidad. Y es tremendo, ¿por qué razón? Porque si uno piensa que Jesús de verdad no tiene cabida en muchos corazones en realidad. Es una pena decirlo, pero la verdad de las cosas es que Jesús no tiene cabida en muchos corazones. Este evento, que es el evento más importante que puede haber ocurrido en la historia humana, que es el Dios eterno encarnándose en un bebé para hacer todo lo que Él tiene que hacer. Y se supone que debía haber sido un evento magno, en realidad, donde deberían haber estado las autoridades, deberían haber estado todo tipo de autoridades aquí, porque de verdad era algo magno en realidad. Ahora, Lucas no nos cuenta acerca de eso, pero sí Mateo nos dice que dentro de estos eventos, sobre todo cuando el niño estaba creciendo, ya no era el bebé, ya era un poquito más grande, tenía cerca de 2 años, que llegó una comitiva de otro lugar del mundo que venían siguiendo la estrella para ver al rey. Pero él o ellos, ¿no es cierto?, que tuvieron la oportunidad de pasar para preguntarle al que estaba en ese momento a cargo de la autoridad, ese se preocupó de saber dónde iba a estar ese niño, pero no para ir a adorarlo, porque él mintió, dijo para ir a adorarlo, él quería ir a asesinarlo en realidad, porque le hacía sombra a ese hombre que era un hombre perverso en realidad. Y obviamente sabemos que es así porque luego de que no vuelven los reyes, él mata a todos los niños menores de 2 años, a ver si en alguno de esos le ayuntaba y mataba al niño en realidad. Entonces, cuando uno ve todas estas situaciones tan diferentes que
Y no solo eso, sino que también todo lo que le ha sucedido a sus padres, en realidad sus padres se han tenido que mover, obviamente, porque bíblicamente se decía dónde debían nacer. Entonces, tuvieron que ir desde Nazaret hasta Belén, de Belén luego tener que subir a Jerusalén. Entonces, había un sinfín de cosas que estaban ocurriendo allí. Y Dios, bueno, ya lo dijimos la semana anterior, a pesar de que el hombre no le dio ningún honor, ninguna gloria, Dios sí se procuró darle la gloria y el honor que él se merecía, trayendo huestes espirituales, huestes de ángeles que le adoraban y que le estaban brindando todo lo que él merecía en realidad. Entonces, todas estas cosas son las que María, dice el verso 19, las guardaba en su corazón, meditándolas en ella. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Algo interesante, si leemos, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora pues, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Algo interesante que hay aquí que me gusta, y creo que de alguna manera siempre lo hago presente, en realidad, lo especial que es el Señor. Volvemos a reiterar, debieran haber sido la autoridad y todas las personas esperando al Rey de Reyes, pero no había ninguno de ellos. Al contrario, tal como lo dijimos, Dios se procuró un grupo de bandidos en realidad, porque eso era lo que eran los pastores. Los pastores tenían muy mal testimonio delante de todas las demás personas, y ellos tuvieron la oportunidad de ver esto tan maravilloso. Y ahora algo interesante con respecto a esto mismo es que el Señor procura también a otra persona, ¿no es cierto? En este caso a un hombre llamado Simeón, que es un hombre al cual Dios le había dicho que él no iba a morir hasta que viera a este niño nacer. Cuando uno piensa en Simeón, no es algo menor en realidad. ¿Por qué razón? Yo siempre me gusta esto, me gusta lo que hace el Señor y lo que Él dice, cuando Él dice que Él viene a salvar, por ejemplo, a los pecadores, cuando Él viene a salvar a los malvados, cuando Él no viene a los santos, no viene a los justos. Y hay una cosa que es particular, yo le decía temprano a algunos, que cuando el Señor ha preparado la boda, ¿no es cierto?, cuando ya está todo hecho y va a buscar a las personas que se supone que debieran asistir a esa boda porque eran los invitados, la gran mayoría de ellos estaban ocupados en otras cosas. Le decía yo, como dice ahí, algunos se compró una parcela y dijo:
tengo que disfrutarla, así que, y cosas de esa naturaleza. Y él le dice a los apóstoles cuando ellos vienen con la mala noticia, por llamarlo así, de que todos los invitados en realidad no tienen tiempo, él le dice, ¿sabe qué? Vayan a buscar a los cojos, a los mancos, digamos, a todo el desperdicio, si pudiéramos decir, humano, entre comillas. Porque de verdad a veces el desperdicio humano, que el hombre lo puede ver de esa manera, a los ojos de Dios son personas totalmente diferentes. A veces uno encuentra entre esas personas mucho mayor fidelidad, mucho mayor amor, mucho mayor compromiso, mucho mayor, no sé, pues afinidad. Digamos, están realmente preocupados de los demás, a pesar de la vida que pueden vivir a veces los indigentes, tanta gente de esa naturaleza. Y las personas que debieran estar a lo mejor a esa altura no lo están. Entonces, aquí hay este hombre, ¿no es cierto?, llamado Simeón. Yo no sé en qué momento de la vida de Simeón Dios le dijo a él que él iba a ver al Cristo nacer. No lo sé. Porque lo que nos dice la Escritura, que claramente había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Jerusalén en este instante tiene aproximadamente 1000 años de existencia. Si uno mira a Jerusalén, y al menos a usted le gustan las películas de época o cosas de esa naturaleza, a través de Israel o en relación a Israel hay una cantidad enorme de historias, de películas. Porque por Israel han peleado los musulmanes, han peleado los cruzados por medio de los católicos. Han habido una cantidad de luchas y peleas por el dominio de Jerusalén. Y Jerusalén pasaba de mano en mano según eran los victoriosos. Entonces, a esta altura de 1000 años, si uno saca un poco la idea, ha ocurrido algo que nos cuenta la propia Escritura, que ha habido un hombre que es pequeñito de estatura, que se llama Herodes, pero que tenía un ego enorme, un orgullo enorme. Y él se procuró reconstruir y hermosear Jerusalén y el templo, al punto que era una de las maravillas del mundo. Entonces, si usted fuera a Israel hoy día, la gran mayoría de las personas que van a Israel no van solas, por diversas razones. La gran mayoría va en grupo y usted llega y ve un guía turístico y ve a lo mejor también un micro o lo que sea que los muevan ahí, le muestran Jerusalén y todo. En esta época era algo similar, seguramente a lo mejor había guías también. Pero había algo interesante en Jerusalén. Había un tipo loco. Había un tipo loco. A mí me encanta eso en realidad. Este tipo loco, ¿sabe cómo se llamaba, no? Simeón. Yo me imagino, porque vuelvo a reiterar, no sé. Algo interesante que alguien decía, no he llegado todavía a esa altura, pero de alguna manera muchas veces lo he dicho, a veces digo quiero ir a casa. ¿Ya? Alguien contaba una historia acerca de su abuela, que su abuelo había muerto con mucha antelación y su abuela le tocó vivir como 20 y tantos años sola, viuda. Y que le decía a su nieto, y le decía, yo no sé por qué el Señor no me quiere llevar a casa. Entonces, a veces las personas que están en esta situación a lo mejor quieren partir a casa, y a lo mejor Simeón quería partir a casa. Entonces, cada día, yo me imagino, cada día iba al templo. Imagino que en el templo presentaban una cantidad de niños. Aquí pareciera que solamente llegó Jesús. Yo imagino que es como las iglesias, por ejemplo, la iglesia del Pastor Raúl, cuando presentan niños, son una cachada de niños, un montón de niños, se me salió los chilenos. Un montón de niños, ¿no es cierto?, presentando. Entonces, a lo mejor habían un montón de niños. Y me imagino a Simeón así, a ver, este. Entonces, piensen en él como una persona que realmente a lo mejor todo el mundo lo miraba como, no sé, un loco, un extraño. Y todos preguntaban, ¿y ese tipo? No, está esperando. No sé si a usted le llama la atención eso. De que el corazón de este hombre, este corazón
que Dios le había dicho algo. Y fíjense que él no tiene necesidad para su corazón de ver a Cristo vivir, crecer, ver irlo a la cruz, verlo resucitar. No, él es suficiente ver a quién. Es porque es la promesa que le había dado el Señor. Entonces, Simeón significa Dios ha escuchado. Entonces yo vuelvo a reiterar, me encanta esta historia, me encanta este hombre, me encanta todo lo que está alrededor de él. Por eso, porque Dios es tan especial, Dios le encanta de alguna manera romperle los estereotipos en realidad. Y a veces la gente no le cuesta mucho con los estereotipos, la gente piensa que las cosas deben ser de una manera. Yo a veces lo he dicho, me encanta por ejemplo cuando habla el libro de los Hebreos, de aquellos hombres, ¿no es cierto? El último verso que habla, cuando habla en el capítulo 11, de aquellos hombres de Dios o mujeres de Dios que vivían como, no sé, pues en algunos lugares eran como desechados del mundo, pero que el mundo dice que no era digno de ellos. Aquí es lo mismo. Aquí a lo mejor alrededor de Simeón, ¿cuántas cosas no ocurrían? ¿Cuánta gente no llegaba a Jerusalén ahí, se alojaba en los mejores lugares? Y este hombre que a lo mejor para todo era un loco. Porque hay que entender que muchas veces el mundo a nosotros nos ve como locos. Porque tenemos esperanza. Porque creemos en la vida eterna. Porque creemos que este cuerpo va a ser redimido y transformado en uno similar a Cristo. No se olvide que tal como dice la Escritura, para el mundo esto, ¿qué es lo que es? Locura. Y a veces lo tremendo que podemos, esto no tenemos que ir muy lejos. La Biblia nos dice claramente que sobre todo en los últimos tiempos habrá muchos burladores. A veces hay burladores que son nuestros propios parientes, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, madres, hermanos. Se burlan de nuestra fe. Pero por favor, nunca permita que eso ocurra. ¿Por qué razón? Porque usted tiene la cosa más preciosa que hay. No hay nada más precioso en este mundo que tu fe y que mi fe. Al punto que la Biblia dice que tu fe y mi fe tienen que ser probadas. Entonces, qué tremendo esto, reitero, este hombre que está aquí esperando a Cristo, ¿no es cierto? Esperando que Él nazca. ¿Por qué? Porque tal como lo dice ahí la señora ahora, puedo morir en paz, llévame a casa en realidad. Entonces, creo que es maravilloso eso. Entonces dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Qué tremendo esto para los papás y las mamás. Cuando uno va a tener hijos, tú siempre pasan meses a veces viendo qué nombre le vas a poner a tu hijo o a tu hija. Qué tremendo que a ellos le dieron el nombre con anticipación. Digamos, no le dieron opción. El nombre estaba claro porque ¿quién se lo había puesto? Dios. Jesús claramente significa Yeshua y todo lo que tiene que ver con él. Entonces le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Luego dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Cuántos días tenía que esperar esta mujer? 40 días. Si hubiera sido una niña, hubieran sido 80 días. ¿Por qué? Porque ahí hay hartas cosas especiales. Pero eran 40 días con respecto a este niño. Entonces, dice que ¿qué sucedió en consecuencia? Que su padre, su madre, ¿no es cierto? Y el niño parten desde donde están, ¿no es cierto? De Belén, seguramente a lo mejor volvieron a Nazaret, de Nazaret han subido hasta Jerusalén para presentar al Señor. Dice, y para ofrecer lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ley lo que decía era que tenía que haber un sacrificio y era un cordero. El hecho de que ellos ofrecieran un par de tórtolas o 2 palominos es que ellos eran pobres. Ahora, algunos dicen que en realidad no es que fueran pobres, porque lo que habla en realidad es que eran de extrema pobreza. No que fueran pobres, de extrema pobreza. Ahora,
Algunos dicen que no, que en realidad ellos están en esta condición económica producto del gasto que ha tenido desde que fue a Belén, de luego a Nazaret y luego ¿a dónde? A Jerusalén. Y que esos gastos le significaron mucho dinero a José, por tanto no estaba en la mejor condición para presentar un animal. Recuerden que los animales o los corderos eran comprados ahí mismo, digamos, no podías traer uno. ¿Por qué razón? Porque la autoridad, lamentablemente, siempre la autoridad pareciera que en vez de hacer lo bueno, hacen lo malo. En este caso, la gente traía sus animales, pero ellos le encontraban defectos y los decían, no te sirve esto, y tenían que ir y comprar uno ahí. Y el precio era exorbitante en realidad. Entonces, ellos no tenían. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que comprar? Un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, esto claramente era la opción para los más pobres. Ahora, yo lo decía el otro día y esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la gente no entiende que Dios realmente puede compadecerse, pero no solo en el sentido de la compasión que yo puedo tener porque a lo mejor yo tengo y otro no tiene y yo siento compasión por él. No. La compasión que él siente es porque él estuvo en ese mismo lugar. Vuelvo a reiterar, pensemos en María, pensemos en José, pensemos en Jesús. Él nació, yo creo que tus hijos y mis hijos, a pesar que nacieron en el hospital, porque en el tiempo que nacieron mis niños no estaba esta cosa de hoy día que tú pagas un, no sé cómo se llama, un PAC creo que se llama, tiene un nombre, y tú puedes irte a una clínica ahora, ¿no? Aquí hay algunos que sus niños nacieron en clínica, perdón. Mis 2 críos nacieron en el hospital nomás, ¿no? Pero aún en ese hospital, tenga la seguridad que estaban en mucho mejor posición que este niño. Entonces, recuerden, cuando uno empieza a mirar, aquí nos va a hablar algo Lucas con respecto a Cristo, que algunos piensan que que su padre José, porque desaparece de la historia, muere. En consecuencia, el hijo mayor, ¿quién era? Jesús. Y como hijo mayor, ¿qué tenía que hacer? Trabajar. Entonces, vuelvo a reiterar, para mí es alucinante esto, porque no solo tengo un Dios, ¿no es cierto?, que es omnisciente, que es omnipotente, que tiene todo lo que Él dice y que lo llena todo, ¿no es cierto?, sino que además Él se encarnó y vino a vivir en carne propia. Por eso le dice a la iglesia, por ejemplo, de Esmirna, cuando le dice, yo conozco tu pobreza, yo sé lo que tú vives, digamos, a mí nadie me va a contar este cuento. Yo no te voy a hablarte porque alguien... No, yo lo viví. Hasta los 30 años. Recuerden el comentario que había acerca de Jesús. Que la gente, y esto vuelvo a reiterar, uno se sorprende de esto. Porque se supone que su mamá vio un ángel, su papá vio un ángel, vieron ángel, todo lo que ocurrió. Pero aún así dice la Escritura que sus hermanos no creían en él. Y no solo sus hermanos, sino que sus vecinos, que decían, ¿qué? Si tú eres el hijo del carpintero, yo lo he dicho, tú eres el maestro Chasquilla. Bajo ese estigma vivió Jesucristo. Hasta los 30 años, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y él se manifestó ya al mundo, lo que era en realidad el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Entonces, esto es tremendo esto. ¿Por qué? Porque de verdad es como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, que Dios realmente tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer porque fue tentado en todo. Digamos, no hay situación que las personas no vivan que Él no pueda saber cómo es. Entonces, reitero, me encanta eso, me encanta saber que tengo un Dios, que tengo un Señor al cual puedo ir y contarle mis cosas y Él me puede decir, yo sé. Ahora, no significa esto, y esto lo hemos dicho más de alguna vez, que porque Él me diga yo sé, a veces va a levantar algunas cosas. Porque es necesario vivir ciertas cosas. Él mismo tuvo que experimentar cosas, quebranto, Él tuvo que aprender cosas. Dice la Biblia que Él tuvo que aprender. Por eso en el capítulo que habla acerca de los doctores de la ley que estaban como maravillados de él. Y muchos se preguntan, ¿cómo a esa edad él tenía tanta sabiduría?
Él tuvo que aprender a discernir. Entonces, aquí vienen sus papás, viene su mamá y vienen a ofrecer producto luego de la purificación a Jerusalén. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén, ya lo dije, Jerusalén era un lugar increíble, un lugar de muchos turistas, de muchas cosas, de mucho mover, ¿no es cierto? Pero lo tremendo y lo más triste de todo esto, si uno trae a la memoria, la gran mayoría de las personas no estaba en sintonía con Dios. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? O lo que ya había ocurrido, que era que había nacido Jesucristo, era algo que estaba prescrito. Acuérdense que estaba predicho lo que iba a suceder con él, cómo iban a ser y dónde iban a ser y todas estas cosas de la Virgen y todo. Pero la gran mayoría de la gente estaba preocupada de otras cosas. Creo que por eso Jesús, cuando Él habla acerca del tiempo final, una de las cosas que Él dice, hallará el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hoy día, lamentablemente, la gran mayoría de las personas y muchos creyentes, y reitero, recuerden que la Escritura está hecha para nosotros, no está hecha para el mundo. Dios no le habla al mundo a través de la palabra, a nosotros nos habla. Y Jesús lo dice ahí, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando dice en el libro de Lucas, cuando vemos las cosas que ocurren en el mundo. Yo no he visto noticias estos días, pero alguien me decía ayer, hoy también lo dijo, el abrazo que se habían dado el presidente de Irán con el presidente de Rusia. Eso es bíblico. Rusia, todos saben que es contra de Israel ha estado siempre. No en forma presencial en el sentido como nación o como con ejército, pero sí a través de armas que ha entregado de gente. En todas las guerras que han habido, usted va y encuentra misiles, encuentra tanques y su procedencia rusa. Pero la Biblia dice que va a llegar un momento en que Rusia ya no va a hacer eso, sino que Rusia va a ir y se va a confabular y van a ir y atacar a Israel. La Biblia dice que Dios le va a poner garfio al presidente de Rusia y lo va a tomar. Y dice que en el corazón de él van a subir malos pensamientos. Consecuencia, si yo pienso en eso y pienso en lo que estoy mencionando, ¿no es cierto? Que aquí está pasando algo, ¿no es cierto? Y que son re pocas las personas. Piénsenlo, por favor. Hay solo 2 personas. ¿Qué es Simeón y quién más? Ana. ¿Dónde está el resto del mundo? ¿Dónde está el resto del mundo adorando, dándole gloria, dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo? Mandando a su único hijo amado a que nazca, a que viva de la vida que vivió, porque va a morir para salvar los pecados del mundo. Acuérdense que dice aquí que Simeón estaba esperando la consolación. Si usted lee luego lo de Ana, lo único que ellos hablan después, ¿saben de quién es o no? Del niño. Porque nació el niño. ¿Cuál niño? El que nos va a lavar de los pecados, el que nos va a limpiar de los pecados, el que va a morir en nuestro lugar. Pero la gente no está escuchando. Es como hoy. Por eso Jesús dice el día menos pensado. Hoy día yo vuelvo a reiterar las noticias, los ataques que habían sobre Israel hace pocos días. En ningún lugar del mundo estaban transmitiendo esas noticias ya. ¿Por qué? Porque la gente que nos vende noticias a nosotros, yo vuelvo a reiterar, ellos nos venden las noticias que quieren vendernos. Y a ellos lo único que les interesa con las noticias, ¿saben lo que es o no? No es informar, es ganar plata. Aquí tenemos una periodista. Es ganar plata. ¿No ha visto noticias? ¿Cuánto rato para de repente la noticia y empiezan los comerciales? Porque ¿sabe usted lo que cuesta un comercial? Cuando termina la noticia o el programa, el comercial más caro es cuando termina, cuando tú vas al comercial y cuando va a comenzar la noticia. Son los más caros y creo que los del medio, los demás valen menos plata. Eso es lo que le interesa a ellos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque reitero, porque lamentablemente a veces nosotros, lo decíamos recién, lo cantábamos recién, nosotros tenemos que decirle a Dios, dame a Cristo.
Nosotros tenemos que tener cuidado que este mundo realmente tenga sus manos en nuestro corazón. No es que nuestro corazón esté en el mundo, sino que el mundo tiene sus manos en nuestro corazón. Cuando permite o permitimos que nuestro corazón se vaya tras las cosas que no aprovechan. Recuerden lo que dice Jeremías. Jeremías le dice claramente a ellos: ustedes me han dejado a mí fuentes de agua viva. ¿Y qué es lo que han hecho? Cisternas rotas. Y se han ido tras lo que no aprovecha. Hay tantas cosas en este mundo que, si tú te das cuenta, no aprovechan. Si lo único que aprovecha son estas cosas, lo único que aprovecha es el Señor en nosotros. Entonces, por eso reitero, y lo he dicho a lo mejor un montón de ocasiones, cuando Él les dice a ellos, cuando ellos le han preguntado acerca, siempre eran bien preguntones los apóstoles, y le preguntan: Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Y Él les dice todo lo que les cuenta, pero lo que más les dice al final: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué les dijo? Erguíos, ponte varonil, párate. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Como yo decía el otro día, y me encanta el término, cuando Dios saque que este pueblo, este cuerpo de humillación, este cuerpo que nos da tantos dramas, tantos problemas. Y no solo este cuerpo, este coco, esta mente, que de repente piensa lo que no debe. Y a veces, lamentablemente, le manda para que diga cosas que no debe también. Pero aquí, lamentablemente, vuelvo a reiterar, es una pena en realidad que, a pesar de todo este evento tan magno, tan potente, hay solo 2 personas. Ahora, lo alucinante es que esas 2 personas estaban en una entrega absoluta. Simeón, reitero, piensen: ay, ahí viene este loco. Yo me imagino que los sacerdotes y todo ahí pensando, a lo mejor querían hasta cerrarle la puerta, no lo sé. Pero obviamente no podían. Entonces, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, Dios, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese que es interesante, ya lo dije, que Simeón significa Dios ha escuchado. ¿Cuál es la descripción que da Dios acerca de él? Un hombre justo y piadoso. ¿Usted sabe que en el cielo se habla de usted y se habla de mí? Me creo, ¿no? El libro de Daniel dice, el ángel le dice a Daniel que en el cielo se habla de él. ¿Qué se hablará de nosotros? Interesante, ¿no? Ahora recuerden que estamos desnudos delante de Él, que Él conoce todo, nuestro levantar, nuestro acostar. Entonces esa es la opinión que había de Dios acerca de Él. ¿Y qué es lo que esperaba? La consolación de Israel. Obviamente Israel, todos sabemos a esta altura, están sujetos nuevamente a un imperio. Si es cosa de mirar todo lo que había, ellos estaban sometidos, tenían que pagar impuestos, por eso estaba todo este grupo de personas que eran como medios terroristas, medios rebeldes, que no es cierto, que los que se oponían, los cananistas, ¿no es cierto?, que se oponían y andaban rayando paredes, dicen algunos, fuera el imperio romano, no, si no decían eso, ¿qué piensa usted? Dice, fuera el imperio romano, eso andaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban cansados de esto. Recuerden, por favor, si esto es tan tremendo, cuando uno hace un poco de memoria, Israel, cuando uno va para atrás y cuando Dios habla de Israel, cuando le dice lo que ellos van a hacer, recuerden, cuando ellos son sacados, ellos son convertidos en nación, ¿dónde? En Egipto. En Egipto entraron 72 personas, algunos dicen 78. ¿Salieron cuántos después de 420 años o 430 años? ¿Salieron cuántas personas? 3 millones de personas, 2.400.000 y 600 egipcios. Y salieron, y allí Él los hace una nación, y le hace una promesa no menor, que ellos, ¿qué es lo que iban a hacer? Cabeza y no cola.
¿Pero qué pasó con eso? Porque Dios sigue hablando de Israel. Israel nunca va a ser vencido. El odio, el antisemitismo que ha habido por toda la historia va a seguir aún en la época del anticristo, porque el anticristo dice en Apocalipsis 13 que los va a perseguir y los va a vencer, va a matar una cantidad enorme de judíos. O sea, aún a ellos les quedan momentos difíciles. Entonces, qué tremendo eso, reitero. Aquí hay un hombre, dice, llamado Simeón, un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, digamos, que lo único que quería era saber que el Salvador había aparecido, ¿para qué? Para quitar y para consolar. Ahora, piensen en algo. Aquí hay toda una historia, voy a tratar de apurar, la historia que Simeón le dice a la mamá. Y lo que le dice, porque miren, voy a tratar de adelantarme un poco, dice el verso 34, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Jesús, él lo dijo muy claramente, con Jesús no hay medias tintas. O eres con él o eres contra él. Si esto es así, por eso la gente no entiende cuando Jesús dice claramente a la iglesia de la Odisea, le dice, ¿por cuánto eres qué? Tibio. Ni frío ni caliente. Eso es, ser tibio es estar en la mitad, no tener ninguna decisión, es tener un amor por el mundo y un amor por Dios, que me gusta esto y que me gusta esto otro. Pero aquí vemos personas realmente comprometidas, al punto, vuelvo a reiterar a Simeón, que pudieran tratarlo de loco a Ana. Piensen en Ana, dice Ana, profetisa, hija de Fahuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Si se casó a los 14 o 16 años, vivió 7 años con su marido. ¿Cuántos años serían? ¿23? 14, 16, 21 años. Si se casó a los 14, a los 17, 23, 24. Desde ese momento quedó viuda. ¿A qué se dedicó? Yo a veces lo digo, a veces soy pesado con esto en realidad. Sobre todo las mamás que tienen hijos e hijas. Pienso que de verdad no debieran andar buscando esposos ni esposas. Debieran dejar que Dios sea su esposo. Uno ya ha vivido largos años y uno ha visto realmente lo que ocurre muchas veces con los hijos de padres que no son los padres en realidad. Ahora, esta mujer, entonces, reitero, qué tremendo eso cuando tú tienes un corazón no dividido. Un corazón que es exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Entonces, por eso dice aquí, aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y por favor, vuelvo a reiterar, piensen en lo que nos está diciendo la Escritura, lo que ellos están viviendo. Tienen un títere de Roma ahí, es un hombre horroroso. Es Herodes. Acuérdense que él después salió, ¿se acuerdan o no? Y dijo, y todos dijeron, ¡hoy! Y fue comido, ¿por qué? Por gusanos. Porque la gente decía, porque se había puesto un traje que con el sol brillaba de tal manera que dijeron, no es voz de hombre, es voz de Dios. Dios dijo, ah, sí, Dios. Y más encima todo lo que estamos, por eso que dice, esperaba la consolación de Israel. O piensen en algo muy simple, Jesús lloró a los pies de Jerusalén a la edad de 33 años. ¿Y por qué lloró? Por lo mismo. Porque no solo no esperaron cuando nacieran, no solo tampoco ahora se están dando cuenta que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben si esto uno tiene que ser tremendamente agradecido? Es como dice el salmista, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa. Creo que eso es maravilloso. Saber que tenemos un Dios, vuelvo a reiterar, que nos conoce tanto, que podría haber dicho, ya chiquillos son santos y permanezcan en esta santidad. Pero Él sabe que nos vamos a caer. Porque lo que hizo entonces, puso un sumo sacerdote, puso ¿qué? Un abogado al cual podemos acudir en ayuda y encontrar la ayuda. Pero ¿cuál es el objeto? Vuelvo a reiterar, no permanecer caído. Como yo digo, ser creyente no significa no caer. Ser creyente significa no permanecer caído. Entonces, pero estos hombres lamentablemente, reitero, piensan 2000 años sin patria. Si ustedes buscan la historia de Israel, ¿cuánto nos sufrieron? ¿Cuánto nos sufrieron en España?
lea, busque del antisemitismo. En España sufrieron lo indecible. Si por eso ellos andaban de lugar en lugar, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó lo del año 48, luego de que los han asesinado por doquier 6 millones de judíos, y Dios ahí le cumple la promesa de que en un día iban a volver a tierra, a su casa. Y de ahí todo lo que conocemos. Y dice la Biblia que no pasará esa generación. Nosotros somos esa generación. Entonces, dice, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Algo interesante. Aún, fíjense que es interesante, el Espíritu Santo ha estado siempre activo. Pero lo mismo, santo sobre él. Es lo que Dios le dijo a ellos. No se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre usted. No te conformes con el Espíritu esté en ti. Que Él venga sobre ti. Como decía el pastor Chuck, que sea como una llave que abre y que, no sé, de alguna manera el agua se sale por... No solo cae agua, sino que se sale. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos, bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Reitero, yo no sé, me imagino esto así como, permiso, y le quitó a María. Yo sí lo imagino. Piensen, si él quiere irse a casa, es como vuelven esas personas que a veces están viviendo y dicen, yo estoy cansado, en realidad quiero irme a casa. Y Dios dice, no, todavía no. Y él sabe que cuando eso ocurra, entonces lo único que quiere no solo ir a casa, quiere ver al niño, porque eso es lo que a él le da, ¿qué? La paz. Recuerden que dice, despide a tu siervo en paz. No hay nada más interesante saber que si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Todos tienen la seguridad que si se mueren hoy día van al cielo, ¿no? No es chiste. O sea, hay que tener esa seguridad. Hay que saber que realmente somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, no como los otros que no tienen esperanza. Entonces hay que estar claro con eso. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora que Él viene, o el día ni la hora en que partimos de este mundo. Dice, y movido por el Espíritu Santo vino al templo cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Fíjese que alusión a tu siervo. ¿Qué significa la palabra siervo? A tus dulos, aquel que hace la voluntad de Dios. No tiene ningún otro interés. Yo no sé, vuelvan a cuántos años, a lo mejor estaba jubilado, ya no lo sé. No había jubilación en esa época. No sé, pero todos los días, hasta este momento que él esperaba. Dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravilladas de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Reitero, él fue muy tremendamente claro con la gente y le dijo a ellos, si eran o conmigo o contra mí. Saben, a veces hay que ser majadero con las personas que amamos y hay que hacerlo. Yo, bueno, hace pocos días yo lo estoy haciendo ya comúnmente con mis amigos que conozco. El otro día había alguien y me contaba, ya es mayor que mí, pero tiene una vida y se divorció, tiene una mujer y además tiene una polola. Piénsenlo. Y yo lo conozco y somos como bien. Yo lo único que le golpeaba la espalda, le decía, aprovecha bien, le decía yo, disfruta, porque al otro lado lo voy a pasar pésimo, le decía yo. Es lo único que le estoy diciendo a ellos. Porque ellos piensan que la llevan, pero no llevan nada. Piensen en todas las personas, cuando uno se da cuenta, es como lo que dice la Escritura, con esas personas que a lo mejor tienen mucho a su haber, mucho dinero. Piensen en el joven rico tenía tanta plata. Y Jesús lo amó, pero no por eso le bajó los estándares. Y ese niño y ese joven, si murió, le pasó lo mismo que al hombre rico. ¿Se acuerdan de ese hombre rico que le decía a su alma, alma mía, muchos bienes tienes, disfruta, bla, bla, bla? Y le dicen del cielo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Recuerden el rico, por eso la Biblia dice que es más fácil
que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. El otro rico, ¿dónde despertó? Que ni siquiera se le nombra, se le dice el rico. ¿Y a quién se le pone nombre? Al menesteroso. ¿Y dónde despertó? En el lugar de tormento. ¿Y qué despertó? O cuando abrió sus ojos, ¿qué es lo que quería? Que ojalá su papá, su mamá, su hermano, quien fuera, no fueran a ese lugar. Entonces, de eso se trata esto. Nosotros estamos en el mejor lugar y Dios nos invita a que de verdad, yo reitero, ojalá tu corazón se caliente tanto por el Señor como debe estar y no haya una tibieza y que haya un deseo y que hayan ganas, y si ahí estás metido en algo, que sea algo de verdad, no sé, sea tan potente en ti que quieras hacer, no sé, pues ganar, no sé, el mundo entero en realidad. Pero luchar por esas cosas. Y le dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿A qué se refiere? Acuérdense que María junto a otras mujeres fueron las únicas que estuvieron con Jesús hasta el último momento, al punto que Jesús la llama y le dice con respecto a Juan, y a Juan le dice con respecto a ella. Entonces, obviamente esta madre no esperaba, o no sé, pero fue tremendo todo esto, ver a su hijo morir de la manera. Ahora, obviamente sabemos por qué lo hizo él. Estaban también allí Ana, dice, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, de eso es lo que se trata esto, que ojalá tú y yo, como lo hemos dicho, sigamos haciendo lo que Dios nos invita a hacer y entender que la gente no va a creer. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Tú eres el encargado, yo soy el encargado. ¿Y de hablar de qué? De Jesús, hablar de lo que Él hace en tu vida, de lo que hace en mi vida. Yo reitero, cuando yo conocí a Jesucristo, a mí nadie me enseñó evangelismo. Nadie me dijo que tenía que ir y hablarle a los demás, nadie. Pero ¿qué pasó en mi corazón? ¿Qué ardía dentro mío? ¿Qué estaba viviendo yo? Que lo único que quería era agarrar a la gente de aquí, de la solapa, y decirle, entiende, entiende. Porque de eso se trata esto. Entonces por eso hay que vivir a Cristo. Si no vivimos a Cristo, si Él no nos apasiona, esto ¿saben qué? Es como lo que yo he dicho de alguna manera. Se van a reír. Siempre que me preguntan por la margarita, yo siempre que digo, no, está cada día más lindo. Es mentiroso, ¿no? Cada día más linda. Siempre estoy... Cuando yo le vuelvo a reír, cuando yo conocí a la Margarita, me acuerdo de ese primer beso que yo le doy. Y yo lo único que llego a un lugar alto, lo único que yo quería saber lo que era, ¿o no? Era gritarle al mundo. Jesús había hecho conmigo lo que Él me había prometido. Yo siempre pensé que alguien podía cambiarme, pero alguien me dijo, no, el único que te puede cambiar es Dios. Y Dios me dijo, busca primero el reino de Dios y las demás cosas. Y esas demás cosas llegaron a los ¿cuántos meses? Y aquí estamos después de 40 años. Entonces, hermano mío, de eso se trata esto, de vivir con Cristo, de vivir para Cristo y de decirle a la gente esas cosas. Porque, digamos, ¿qué mejor hay en este mundo? Díganme. ¿Qué? Nada más. Pero tú tienes que estar lleno de Dios. Yo tengo que estar lleno de Dios. El Espíritu tiene que estar sobre mí. No solo en mí, sobre mí. Y Él lo dijo. Y recuerden esto, para mí me encanta, porque es la forma que uno le puede reclamar al Señor. Él dijo, si ustedes son malos, algunos se dicen, no, yo no soy tan... Si ustedes son malos, tu hijo te pide pan, ¿no le das una piedra, sí? Si tu hijo se levanta a las 2 de la mañana y te dice, mamá, hazme un tecito. ¿Cuánto más, dice, dará quién? Su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y como dice por allá en otro lugar, pídele sabiduría y te la dará sin reproche. Dios lo único que espera es eso, que realmente nos entreguemos y le digamos, Señor, si saben, por favor, esto no es fácil para nadie. Pero hay una gran diferencia cuando uno entiende lo que la Biblia dice, como por ejemplo lo que estamos estudiando en Filipenses, cuando Pablo dice, he aprendido, porque hay que aprender, a contentarme cual sea mi situación. Y él dice, regocíjate en qué?
en el Señor. No hay ninguna situación en tu vida que esté ajena a Dios. Dios sabe. Y lo único que hay que hacer es ir donde Él. A veces queremos explicaciones. ¿Y saben qué? Y Dios es tan bueno que a veces hasta te la puede dar. Y te puede decir el por qué tú estás en esa situación. Porque es el único que realmente te puede responder a esas cosas. Nadie más te puede responder a eso. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por llenarlo todo, Señor. Gracias por los ejemplos que nos das también de personas, Señor. De Simeón, de Ana, Señor. Gracias por todos esos ejemplos notables que hay en tu escritura de personas que dedicaron su vida a ti, Señor. Y que nunca pensaron que estaban perdiendo el tiempo, Señor. Padre, te damos gracias y te rogamos tu misericordia una vez más sobre nosotros. Y te pedimos una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te lo agradecemos y lo recibimos por fe. Amén. Amén.